Bueno, mi amor, cambiamos el camper por una mansión. Mirá lo que es este motorhome. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Nosotros sabemos que a ustedes, tanto como a nosotros, les encanta ver nuevos motorhome y conocer diferentes diseños, layout, Nos encanta, vehículos. nosotros entramos y miramos todo. Y este, Hemos conocido el motorhome por el cual nosotros cambiaríamos nuestro camper. Siempre decimos que en algún momento lo vamos a hacer y hemos encontrado un diseño que nos ha fascinado, así que queremos compartírselos a ustedes. Pero antes de mostrarles el motorhome, queremos presentarles a sus dueños. Yo soy Wellington, Yo soy Karina. nosotros somos Rotas Recalculadas. Así que los invitamos si quieren seguir el viaje de los chicos en Instagram y en YouTube. Y ahora les vamos a mostrar, si nos permiten, su hermosa casa. Claro. es tan lindo que no sé por dónde arrancar con este motorhome. La verdad que estamos enamorados desde el día que lo vimos. Lo que tiene este diseño, que ahora se los vamos a estar mostrando, es que es muy amplio. Esta es una Sprinter 416, no es la más larga de todas, no tiene duales atrás, pero al tener el baño acá adelante y el diseño que tiene, que les vamos a estar mostrando los detalles, le da una amplitud tremenda y estamos fascinados. Mira lo que es. Ahora- Es todo como un monoambiente gigante, que la verdad... Y como siempre, los colores blancos le dan muchísima más amplitud, las luces cálidas, ya se nota que estamos muy enamorados, ¿no? ¿Arrancamos por la cama? Dale. Sentiste como en tu casa, ¿no? La verdad es que está espectacular. La cama es semifija. Acá arriba tienen un climatizador y nos gustó muchísimo de los chicos que tienen un soporte acá como el de que se usa para el GPS o para el celular cuando estás manejando para ver películas, algo que nos parece muy práctico. De este lado tienen una ventana con blackout y mosquitero muy similar a las nuestras y de este lado tienen armario de ropa. Miren la cantidad de espacio que hay y además cajones con corredera, la verdad que súper amplio. Para armar la cama completa se debe sacar este almohadón de aquí, se levanta esta extensión, se estira esto y acá ya queda la cama armada. Tiene 1,90 m de largo así, la verdad que es re fácil armar y desarmar, ¿eh? Y aquí debajo les queda espacio para guardar, que queda tapado por esto. Y además se puede armar una segunda cama, así que eso también está muy bueno. Me muero con esta cocina, mira lo que es la amplitud que tiene, súper ancha. La bacha, que ellos llaman pía, es muy grande y además tiene esta tabla que acá arriba se puede cocinar y la podés usar. Se saca, acá hay un secaplato que es súper práctico y tiene 3 elementos. La canilla, que se estira esto y se puede mover, súper práctico. Un dispenser de agua, tiene un filtro que directamente del tanque de agua filtra el agua y acá la potabiliza y se puede tomar. Y tiene un dispenser de detergente. La verdad que es impresionante. Tiene una cocina con 2 hornallas y un hornito que está espectacular, que extrañamos un montón del horno. Todo blanco, combina con los muebles. Tiene una alacena gigante con 3 puertas. La vamos a abrir así la mostramos. Una calidad tiene espectacular. Acá hay tazas y una licuadora. Acá están todos los platos. Y tienen un mate los chicos, mirá. Y acá hay para guardar algunas cosas. Y tiene el panel eléctrico. Acá tiene el voltaje de la batería. El nivel de agua. Tienen 3/4 de agua. Para conectar y desconectar la fuente exterior. Para activar la bomba, bueno, y demás. La verdad que está muy, muy bueno. Acá tiene también un montón de lugar de guardado. Acá abajo de la bacha. Acá tiene 2 cajones que son gigantes. En uno están los cubiertos y en este hay un montón de cosas también.
Y acá abajo está la heladera, que está muy buena. Cerveza que nunca falte. Y de este lado tiene el freezer separado. Y tiene esta mesa que es pivoteable, te permite ubicarla como quieras, de un montón de maneras. La verdad, estoy enamorado de este motorhome. Y acá, en esta mesadita, que está más baja, entonces cuando estás afuera queda muy cómoda, tiene este lugar para guardar latas y botellas. La verdad que está todo súper aprovechado. Y acá que guardan zapatillas. De este lado tiene este armario gigante lleno de comida. La verdad. Y por último les vamos a mostrar el baño. Comenzando por este tremendo espejo que tienen acá. Hay algo que a nosotros no nos convence de nuestro camper, que es que para bañarse hay que sacar absolutamente todo, el portapoti principalmente. Y miren lo que tiene este baño. Acá abajo hay un espacio para el portapoti. Entonces, cuando vos te vas a bañar, lo pones ahí y te queda todo el espacio del baño súper amplio y cómodo. Acá está el duchador. Para bañarte tienen una pileta también. Está muy copado, ¿no? Muy cómodo, la verdad. Están muy bien aprovechados los espacios. Y además del climatizador, acá hay una claraboya con extractor y ventilador, como la que tenemos nosotros en el camper. Y las ventanas tienen mosquitero, blackout, y se abren y se rebaten hacia afuera como las nuestras. Te veo así como enamorada acá. Y acá atrás mío hay algo que me fascina. Antes que nada, miren, al lado de la cama también tienen lucecitas, espacio para guardar una planta, libros y demás. Y tienen muchísimo espacio acá de guardado. Los chicos cuentan con un tanque de 300 litros de agua, 2 baterías de 240 y en el techo tienen 3 placas de 150 watts. Y miren lo que hay ahí atrás. Sí, señoras y señores, hay un lavarropa y secarropa. El lavarropa funciona con las mismas baterías que ellos tienen acá y lava hasta 3 kilos. Eso sí, para secar la ropa solo lava 1 kilo y no es suficiente la energía, entonces es necesario enchufarse a 220. Además, aquí tienen la garrafa de gas que es de 13 kilos. Y detrás está el calefón y toda la parte eléctrica y hay muchísimo espacio de guardado.